Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paulina Gareda. Mi equipo está conformado por Ingrid Hernández y Valeria Villa. Nosotros les vamos a hablar sobre los capítulos de la ley del ISR. Les vamos a explicar más o menos en qué consisten, qué personas son las que pagan el impuesto y en qué sección, capítulo o título se encuentra. Bueno, el título 1 de la ley del ISR nos habla de las disposiciones generales. Esto nos habla sobre que las personas físicas, tanto como las morales, están sujetas a pagar ISR. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si tú vives en México, tienes una residencia aquí en México y estás generando riquezas o ingresos, eres sujeto a pagar el impuesto sobre la renta. Este capítulo también nos dice que si tú vives en el extranjero, pero tienes un establecimiento permanente aquí en el país, si tienes una fuente de riqueza que te esté generando ingresos, también vas a pagar ISR. Esto quiere decir que si tú vives en el extranjero, pero tienes alguna fuente de riqueza aquí en el país, eres sujeto a pagar el ISR. El título 2 del ISR nos habla sobre las personas morales. Esto nos habla que las personas morales pagan un 30% sobre sus ganancias de ISR. Este ISR, ¿cómo se disminuye? Bueno, se disminuye de la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad del ejercicio. Es decir, que al final del ejercicio tú vas a declarar ante el SAT tus ingresos y egresos y depende de tu utilidad es de lo que se te va a restar el ISR. Es decir, que si tienes una ganancia de 100,000 pesos, el 30% va para Hacienda. También nos dice que a la utilidad fiscal de este año se le va a quitar lo que fue el ISR de la pérdida del ejercicio anterior. Esto, cómo se disminuye? Bueno, se disminuye a la hora de entregar lo que es la contabilidad que le entregamos cada fin de año. Como ya sabemos, el final del ejercicio es el 31 de diciembre, aunque tenemos 3 meses para declarar y pagar nuestros impuestos. Bueno, el título 3 de la ley del ISR nos dice sobre del régimen de las personas morales con fines no lucrativos. Bueno, ¿qué son las personas con fines no lucrativos? Son las que no generan ningún beneficio económico. Es decir, que están dadas de alta como contribuyentes, pero no generan pues ninguna ganancia económica, como son los sindicatos, como son las asociaciones patronales, como son las cámaras de comercio, como son los colegios de profesionales, como son los apoyos de desarrollo y pueblos de comunidades, es decir, como las escuelas públicas, como todas aquellas asociaciones que ayuden al gobierno, bueno, que ayuden al pueblo, perdón. Eh, ¿En qué caso pueden pagar estas personas en lo que es el ISR? Bueno, si eres persona con fines no lucrativos, pero tú por tu parte estás generando algo como por ejemplo alguna ayuda aparte que te esté generando ingresos, aparte tienes que pagar ISR. No porque trabajes en una asociación con fines no lucrativos quiera decir que no vas a pagar ISR. Este, Aquí en este título nos habla específicamente de cuáles son las personas con fines no lucrativos para los que tienen dudas de que, oye, es que yo voy a abrir una empresa eh, para ayudos a la comunidad o cosas así, tengo que pagar impuestos, pues no los tienes que pagar porque para eso está el título 3 de la ley del impuesto sobre la renta. Bueno, de mi parte es todo. A continuación les van a seguir explicando lo que son el capítulo 4, 5, 6, 7 y con algunos capítulos. Espero se haya entendido. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Valeria y yo les voy a hablar sobre el título 4 de la ley del ISR. El título 4 nos habla de las personas físicas y consta de 11 capítulos. En el capítulo número 2 consta con 3 secciones y en el capítulo 4 del título 4 consta con 2 secciones. Entonces, el título 4 nos habla de las personas físicas.
¿Quiénes son sujetos a este impuesto? Son sujetos a este impuesto las personas físicas que residen en México y que obtienen ingresos de cualquier tipo dentro del país. También las personas físicas residentes en el extranjero que realicen actividades empresariales en el país a través de un establecimiento permanente. El título 4, en su capítulo número 1, nos habla de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. ¿Qué significa? Que se consideran ingresos por prestaciones de servicios personales o subordinados que se deriven de una relación laboral, incluyendo las participaciones de nosotros como trabajadores y en las utilidades de la empresa, también cuando se termine la prestación de este servicio como trabajadores en una empresa. El título 4, en su capítulo número 2 y sección número 1 nos habla. El capítulo 2 nos habla de los ingresos por actividades empresariales y profesionales. ¿Quiénes están obligados a pagar este impuesto? Están obligados a pagar este impuesto las personas físicas que obtienen ingresos por prestaciones de servicios, por actividades empresariales y profesionales, así como los residentes en el extranjero que tengan establecimientos permanentes dentro del país. Se consideran ingresos por actividades empresariales los provenientes de la realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas o silvícolas. Los ingresos por un servicio profesional serían como las remuneraciones que derivan de un servicio profesional independiente y cuyos ingresos no estén considerados en el artículo número 1 de la ley del ISR. En el título 4, capítulo número 2, en su sección número 2, nos habla del régimen de incorporación fiscal. Esto significa que los contribuyentes, personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, que enajenen bienes o presten servicios, por lo que no se considera para su realización un título profesional para desarrollar esas actividades. En el título 4, capítulo número 2, en su sección número 3, nos habla de los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. Un ejemplo de esto serían las prestaciones de servicios de transporte terrestre de pasajeros y de entrega de bienes, prestaciones de servicios de hospedaje y tratándose de enajenación de bienes y prestación de servicios. En el título 4, capítulo número 3, nos habla de los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Un ejemplo serían los provenientes de arrendamiento o subarrendamiento y en general por otorgar a título oneroso o goce temporal de bienes inmuebles en cualquier otra forma. En el título número 4, capítulo número 4, de los ingresos por enajenación de bienes, nos habla en su sección número 1 del régimen general. Por ejemplo, se consideran ingresos por enajenación de bienes, por ejemplo, en permuta, monto de ingreso y el ingreso no gravable. También nos lo explica en la ley del ISR. En el título 4, capítulo número 4, en su sección número 2, nos habla de la enajenación de acciones en la bolsa de valores. Esto nos lo explica en el artículo 129. En el título 4, en el capítulo número 5, nos habla de los ingresos por adquisición de bienes. Nos explica que se consideran ingresos por adquisición de bienes, por ejemplo, la donación, los tesoros y la adquisición por prescripciones. Esto viene del artículo 130 al 132. En el título número 4, en su capítulo número 6, nos habla de los ingresos por intereses, que nos dice que los establecidos en
están obligados a pagar este impuesto por ingreso de intereses, los establecidos en el artículo número 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y los demás que conformen a la misma tengan el mismo tratamiento de intereses. En el título número 4, en su capítulo número 7, nos habla de los ingresos por la obtención de premios. Por ejemplo, se consideran ingresos por obtención de premios los que provienen de la celebración de loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos de toda clase, mientras estén autorizados legalmente. También en el título número 4, capítulo número 8, de los ingresos nos habla de los ingresos por actividades y en general por las ganancias distribuidas por personas morales, en el capítulo número 8. Nos explica todo esto en el artículo número 140. Por ejemplo, acumulación de ingresos y acreditamiento del ISR. En el mismo título 4, capítulo número 9, nos hablan de los demás ingresos que obtengan las personas físicas. De los demás ingresos, que se explica del artículo número 141 al 146. Por ejemplo, el artículo 141 nos habla de monto en que se reciben los ingresos, y el artículo número 2 nos habla de los ingresos gravables. En el título 4, capítulo número 10, nos habla de los requisitos de las deducciones. En 3 artículos del artículo 147, del artículo 147 al 149. El artículo 147 nos habla o nos explica de los requisitos de las deducciones autorizadas, el artículo 148 de los gastos no deducibles y el artículo 149 de las tasas para la deducción de inversiones. Y por último, en el título 4, pero en el último capítulo número 11, nos habla de la declaración anual, y que se encuentra de los artículos 150 al 151. El artículo 150 nos explica época de declaraciones y pago de impuestos, el artículo 151 de las deducciones personales, y el artículo 152 nos explica el cálculo de impuestos. En la ley del ISR también podemos encontrar el título 5, el cual habla de los residentes en el extranjero con ingresos provenientes de riquezas en territorio nacional. Los que son sujetos a este impuesto son los que a través de fideicomisos, salarios, adquisiciones como de acciones, fuentes de riqueza en honorarios o así, reciben pues una ganancia a partir de del territorio nacional. Los que son ingresos exentos que se pueden tomar como que no se aplica esta ley son, por ejemplo, los pagos de intereses o uso temporal de terrenos en territorio nacional, o por pensiones y jubilaciones, o los accionistas, etc. En el título 6, de las entidades extranjeras controladas sujetas a regímenes fiscales preferentes y de las empresas multifuncionales, en el capítulo 1 nos explica de las entidades extranjeras sujetas a regímenes fiscales preferentes. La determinación por todas las operaciones de cada entidad extranjera o de forma consolidada. Los ingresos generados en efectivos en bienes, servicios o en créditos por entidades extranjeras. Los sujetos a refipres, los que no están grabados en el extranjero o los que están con impuestos inferior al 75%. En los casos en los que no son aplicables sería cuando se obtienen de entidades extranjeras.
la ganancia es en sí de las entidades extranjeras. Los no sujetos a refripes son los que se obtienen a través de entidades extranjeras que realicen actividades empresariales en nuestro país. En el capítulo 2 nos habla de las empresas multifuncionales en específico, las operaciones con partes reaccionadas en extranjero, determinaciones de ingresos y las deducciones por las autoridades fiscales. Habla también de los métodos en los que se pueden aplicar, que son como rangos de precios, los precios de reventa, el costo adicionado de participación de utilidades, etc. En el título 7 nos habla de los estímulos fiscales. En el capítulo 1 podemos encontrar de las cuentas personales de ahorro. Las cuentas para el ahorro, las primas de seguro o acciones de fondos de inversión. Habla también detalladamente de los montos máximos anuales, las cantidades acumulables, lo que ocurriría si en dado caso el titular del ahorro llega a fallecer. También habla sobre las sociedades conyugales, etc. En el capítulo 2 podemos encontrar de los patrones que contraten a personas que padezcan de discapacidades y adultos mayores. Ahí vienen más específicos todo lo que se puede aplicar sobre esta ley. De los estímulos fiscales, a la producción y distribución cinematográfica y teatral nacional. En el capítulo 5, de los contribuyentes dedicados a la construcción y enajenación de desarrollos inmobiliarios. En el capítulo 6 encontramos más específico de la promoción de la inversión en capital de riesgo en el país. En el capítulo 7 de las sociedades cooperativas de producción. En el capítulo 8 encontramos de la opción de acumulación de ingresos por personas morales. En el capítulo 9 encontramos del estímulo fiscal a la investigación y desarrollo de la tecnología. Y en el capítulo 10 encontramos del estímulo fiscal al deporte de alto rendimiento. Capítulo 11 de los equipos de alimentación para vehículos eléctricos. Todos estos temas vienen detallados en qué momentos son aplicables este tipo de impuestos y en qué no. Y sería todo de nuestra parte. Muchas gracias, maestra, por su atención y espero se encuentre bien.